Bienvenido a otras historias. Hoy hablaremos de las ánimas del purgatorio. Aquí le dejo un breve resumen según las leyendas. Las ánimas del purgatorio representan las almas de los difuntos que, según la tradición católica, no han alcanzado la pureza necesaria para entrar al cielo y deben purificarse en el purgatorio antes de acceder a la presencia de Dios. Se cree que estas almas sufren temporalmente para expiar sus pecados y que pueden recibir alivio a través de las oraciones, misas y buenas obras de los vivos. En muchas culturas de Hispanoamérica, las ánimas del purgatorio están envueltas en un fuerte sentido de devoción y misticismo. Se les pide ayuda en momentos de necesidad y, a cambio, se les ofrece rezos y velas para acelerar su descanso eterno. También han sido protagonistas de numerosas historias y leyendas en las que se manifiestan a los vivos para solicitar oraciones o anunciar sobre peligros. Si creen que es solo leyendas urbanas, te invito a quedarte para que escuches algunos relatos de personas que tuvieron contacto con las ánimas del purgatorio. Esta historia me la cuenta José Ramírez, y lo que voy a contarles no es un cuento ni una historia inventada. Es algo que me ocurrió hace algunos años en el pequeño pueblo donde crecí, un lugar donde la fe en las ánimas del purgatorio es tan fuerte como el temor que inspiran. Mi abuela siempre nos decía que nunca debíamos olvidar rezar por las ánimas. Decía que ellas nos podían ayudar en momentos difíciles, pero que también podían manifestarse si eran ignoradas. Nunca le di demasiada importancia a sus palabras, hasta que una experiencia me hizo entender su verdadero significado. Ocurrió cuando tenía 22 años. Una noche, después de una jornada de trabajo en el campo, regresé tarde a casa. Había decidido acortar el camino cruzando el viejo cementerio del pueblo. A pesar de que siempre había evitado hacerlo, esa vez la fatiga y las ganas de llegar rápido me hicieron ignorar mi propio temor. El cementerio estaba silencioso, solo se escuchaba el viento agitando las hojas secas. Caminaba apresurado entre las lápidas cuando, de pronto, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo completo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché una voz: «No nos olvides». Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Convenciéndome de que era el viento, di unos pasos más, pero la voz volvió, más claro esta vez: «Reza por nosotros». El miedo se apoderó de mí. Sentía la piel erizada y el corazón latiéndome muy rápido como un tambor. Eché a correr hasta llegar a mi casa, cerrando la puerta tras de mí con fuerza. Mi abuela, al verme pálido y tembloroso, me preguntó qué había pasado. Le conté lo sucedido y, en lugar de asustarse, me miró con seriedad. «Te lo advertí, mijo», me dijo. «Hay ánimas que aún no encuentran descanso, y cuando un vivo las escucha es porque necesitan ayuda. Debes rezar por ellas». Esa misma noche, junto a mi abuela, encendimos velas y rezamos por las ánimas del purgatorio. No sé si fue sugestión o si realmente algo cambió en el ambiente, pero la casa se sintió más liviana después de eso. Desde entonces, cada vez que paso cerca del cementerio, dejo una vela encendida, y nunca más volví a escuchar aquellas voces. Algunas personas creen que estas son solo supersticiones. Yo sé que no lo son. A veces, las almas que aún no han encontrado la paz necesitan de nosotros. La pregunta es: ¿serías capaz de ignorarlas si te llamaran a ti? Arturo, un hombre que llevaba años manejando por carreteras solitarias, cargando mercancías de un lado a otro del país. Había recorrido rutas lejanas en las que la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Pero hubo una noche en particular que jamás olvidó, una noche que le cambió la forma de ver el mundo y le hizo creer en cosas que antes solo consideraba supersticiones.
Era un lunes por la madrugada, cerca de la 1. Don Arturo había comenzado su jornada muy temprano, y aunque el reloj marcaba horas tardías, el trabajo le exigía continuar. Las luces del camión iluminaban el camino desierto, rodeado de bosques y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La neblina cubría la carretera, volviendo todo aún más inquietante. Las gotas de humedad resbalaban por el vidrio del parabrisas y el viento se colaba por las rendijas del camión, haciéndole sentir una incomodidad constante. Solo un poco más, ya casi llego, pensó, con la mirada fija en el camino, aunque su cuerpo comenzaba a sentir el cansancio. Pero fue en ese momento cuando algo lo hizo frenar bruscamente. A la orilla de la carretera, en la penumbra, vio una figura. Al principio pensé que podría ser un animal o incluso una sombra producto de la niebla. Sin embargo, conforme se acercó, pudo distinguir a un niño pequeño, descalzo y con ropa de aspecto muy humilde. Estaba de pie, quieto, mirando al horizonte, sin moverse un solo centímetro. Don Arturo, desconcertado, redujo la velocidad del camión. Pensó que el niño se habría perdido o que quizás estaba esperando a alguien, pero no había ni rastro de adultos por los alrededores. ¡Oye!, gritó bajando la ventanilla. ¿Qué haces aquí, muchacho? El niño levantó lentamente la cabeza. Don Arturo pudo ver sus ojos grandes y oscuros, pero lo que más lo perturbó fue la expresión en su rostro. No había ni una pizca de miedo ni sorpresa, solo una tristeza profunda, como si llevara años viviendo una pena que no lograba comprender. Señor, dijo el niño con una voz suave, casi quebrada, ¿me puedo llevar a la iglesia? Don Arturo sintió una extraña presión en el pecho, algo que no sabía cómo describir, una sensación de incomodidad creciente. Miró alrededor, pero no había señales de ningún otro ser humano cerca. La carretera estaba desierta. La luz del faro más cercano parpadeaba débilmente y el silencio se había vuelto aún más pesado. Sin pensarlo mucho, don Arturo abrió la puerta del copiloto. Sube, muchacho, yo te llevo a la iglesia. El niño no dijo ni una palabra más. Simplemente se subió al camión y se sentó en el asiento sin hacer ningún movimiento. Don Arturo lo miraba de reojo mientras conducía, intentando hacerle alguna pregunta para aliviar la tensión. ¿De dónde estás?, preguntó con voz baja. El niño no respondió, pero su mirada seguía fija en la carretera, como si estuviera esperando algo. La niebla se espesaba cada vez más, y el camión parecía avanzar más lento a medida que las sombras se alargaban por el asfalto. Don Arturo comenzó a sentirse incómodo, como si algo no estuviera bien. A lo lejos vio el pequeño pueblo, donde se encontraba la iglesia a la que el niño había señalado. Don Arturo giró el volante hacia la calle principal, pero cuando miró nuevamente al asiento del copiloto, el niño ya no estaba. El golpe de pánico lo paralizó. Detuvo el camión de inmediato y salió rápidamente a la carretera. Miró hacia todos los lados, pero no había ni rastro del niño. La carretera seguía vacía, la niebla se dispersaba lentamente, y no quedaba más que el sonido del motor apagado. Con el corazón acelerado, caminó hasta la entrada de la iglesia. La puerta estaba cerrada, pero un hombre mayor, el sacristán, estaba afuera barriendo las escaleras. Don Arturo se acercó, intentando calmarse. Perdón, ¿conoces a un niño que vive cerca? Lo reconocí en la carretera y me pidió que lo trajera a la iglesia, pero desapareció. El sacristán levantó la vista y su rostro palideció al instante. ¿Cómo era el niño?, preguntó con voz grave. Don Arturo describió al pequeño con detalles, su ropa desgastada, sus ojos oscuros, su rostro triste. El sacristán lo miró fijamente durante unos segundos y luego, con una voz temblorosa, le dijo: «Ese niño ya no vive.
Murió hace muchos años. Hace más de 20 años, un autobús que iba a este pueblo se volcó en esa misma carretera. Hubo muchas víctimas, pero el niño y su madre nunca fueron enterrados en el cementerio del pueblo. La gente dice que su alma nunca descansó porque nadie rezó por ellos. La madre fue enterrada sin ceremonias y el niño, su alma sigue buscando descanso. Don Arturo se quedó en silencio. El rostro del sacristán se entristeció aún más. A veces, el niño aparece para pedir que lo lleven al lugar donde puede encontrar la paz, pero necesita que alguien reciba por él, que alguien le dé la bendición para que su alma se libere. Si lo ignoras, sigue apareciendo hasta que alguien finalmente lo ayude. Esa noche, don Arturo se quedó en la iglesia, rezando por el niño que había encontrado en el camino. No lo hacía por miedo, sino porque entendió que ese niño, que había cruzado su vida en la oscuridad de la madrugada, necesitaba que alguien lo liberara de una carga que no le correspondía. Desde entonces, cada vez que pasa por aquella carretera, en las noches más densas de niebla, se asegura de encender una vela por el alma del niño que aún camina por el camino, esperando a que alguien más lo ayude a encontrar su descanso eterno. Esto que les voy a contar le ocurrió a mi primo Samuel hace algunos años, en el pueblo donde crecimos. Samuel siempre ha sido un hombre escéptico, de esos que no creen en lo que no pueden tocar. Para él, las historias de apariciones eran solo cuentos de viejos para asustar a los niños. Pero después de aquella noche, su manera de ver el mundo cambió para siempre. En el pueblo hay una iglesia antigua, de esas con muros horribles y campanas que repican fuerte en la madrugada. Frente a la iglesia, justo en la esquina donde la luz del faro apenas ilumina el suelo de piedra, la gente decía ver a una mujer vestida de negro. Aparecía siempre a la misma hora, cerca de la medianoche, y permanecía ahí, inmóvil, con la cabeza baja y las manos juntas como si estuviera rezando. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Algunos creían que era una penitente, otros aseguraban que era una ánima que no había encontrado descanso. Samuel, que trabajaba en el turno nocturno de una panadería cercana, pasaba por ahí cada madrugada. Al principio no le prestó atención. Pensó que se trataba de alguna señora que salía tarde de la iglesia o de alguien esperando a alguien más. Pero con los días se dio cuenta de algo extraño. La mujer nunca se movía, siempre estaba en la misma posición, con la misma ropa negra y el mismo velo cubriéndole la cabeza. Incluso cuando llovía o hacía frío, ella seguía ahí. Una noche, dominado por la curiosidad y con algo de burla en el tono, Samuel decidió acercarse. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó, esperando que ella alzara el rostro. Pero la mujer no respondió. Samuel sintió una incomodidad inexplicable. Dio un paso más, observando con más detalle su silueta. Entonces, la mujer levantó el rostro, y lo que vio lo dejó helado. Su piel era pálida, casi ceniza, como si no le corriera sangre. Sus ojos eran oscuros y hundidos, rodeados de profundas ojeras. Pero lo peor fue su expresión. No era una expresión de enojo ni de tristeza, sino de una angustia profunda, como si llevara siglos atrapada en el mismo lugar, y entonces la escuchó susurrar con una voz apenas audible, como un viento helado que se colaba entre los huesos: «Ruega por mí, por favor». Samuel sintió un escalofrío subirle por todo el cuerpo. Un miedo primitivo se apoderó de él, haciendo retroceder. Sus piernas temblaban y su instinto le gritó que corriera. No lo pensé dos veces, dio media vuelta y salió disparado hasta la panadería sin mirar atrás. Al llegar, apenas podía respirar. Su compañero de trabajo, un viejo panadero llamado don Gregorio, lo vio pálido y con las manos temblorosas. «¿Qué te pasó, muchacho? Pareces haber visto un muerto». Samuel,
Sin saber por qué, sintió la necesidad de contarle lo que había visto. Cuando terminó, don Gregorio se quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Esa mujer, yo también la vi hace años, susurró. No eres el primero. Samuel tragó saliva. ¿Quién es? Dicen que hace muchos años, en este mismo pueblo, vivía una mujer muy devota. Siempre rezaba en esa esquina, todas las noches, justo antes de la última misa. Pero murió de arrepentimiento, sin confesarse, sin recibir los últimos sacramentos. Algunos dicen que su alma quedó atrapada, esperando a que alguien terminara su oración, esperando que alguien rece por ella. Esa noche, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Samuel decidió hacer lo que don Gregorio le sugirió. Tomó una vela, fue a la esquina y con la voz temblorosa rezó un Padre Nuestro por el alma de la mujer. Después de eso, nunca más la volvió a ver. Pero hay quienes dicen que, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla entre las casas del pueblo, se escucha un leve susurro en aquella esquina, como un suspiro de alivio, o tal vez una advertencia para quien olvide que las almas del purgatorio aún caminan entre nosotros, esperando ser recordadas. Me llamo Esteban López, y lo que estoy por contarles es algo que jamás olvidaré. No porque quiera recordarlo, sino porque desde aquella noche, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, me estremezco hasta los huesos. Sucedió hace algunos años, cuando mi madre enfermó gravemente. Como no teníamos dinero para un hospital, mi abuela nos aconsejó hacer una promesa a las ánimas del purgatorio. Ella decía que, si les pedíamos ayuda con fe, ellas intercederían por nosotros. Desesperado, le recé a las ánimas cada noche, pidiendo la recuperación de mi madre. Encendí una vela y les prometí que, si la salvaban, yo visitaría el cementerio cada viernes para rezar por ellas. Mi madre mejoró milagrosamente en pocos días, pero como suele pasar, con el tiempo fui olvidando mi promesa. El trabajo y la rutina me hicieron descuidar los rezos, hasta que una noche algo me hizo recordar que las deudas con los muertos no se olvidan. Eran las 3 de la madrugada cuando me desperté de golpe. Sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera sobre mí. Abrí los ojos y vi, al pie de mi cama, una sombra alta y delgada. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Un escalofrío me recorrió entero cuando escuché su voz, un murmullo seco que resonó en mi cabeza. Nos prometiste, y no cumpliste. Quise gritar, pero no pude moverme. La sombra se deslizó lentamente hasta mi oído y susurró con un tono que me heló la sangre. No olvidamos. De pronto, el peso desapareció y la figura se desvaneció. Me incorporé sudando y con la respiración entrecortada. Sin pensarlo 2 veces, tomé un rosario y corrí a casa de mi abuela. Ella me esperaba en la puerta, como si supiera lo que había pasado. Te vinieron a cobrar, mijo, dijo con voz grave. No juegues con las ánimas, cumple tu promesa. Esa misma noche, tomé una vela y me fui al cementerio. Rezando con fervor, pedí perdón por haber faltado a mi palabra. Desde entonces, nunca más dejé de cumplir mi promesa, porque aprendí que las ánimas escuchan, ayudan, pero también exigen lo que les debes, y te aseguro que no querrás que vengan a recordártelo en la madrugada. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, y lo que voy a contarles no es una historia inventada, es algo que viví en carne propia, algo que me hizo entender que hay almas que aún necesitan de nosotros para encontrar su descanso. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa en las afueras del pueblo. La vivienda había estado deshabitada por años, pero el precio era demasiado bueno como para rechazarla. La primera semana transcurrió sin problemas, hasta que una noche algo extraño ocurrió.
Desperté sobresaltado al escuchar un murmullo en la habitación. Me incorporé de inmediato y sentí un frío inexplicable en el aire. Miré alrededor, pero no había nadie. Pensando que era mi imaginación, intenté volver a dormir, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez fue claro, como un susurro ronco, débil, desesperado. Ayúdame, por favor. El miedo me paralizó. Encendí la lámpara y revisé cada rincón de la habitación, pero no había rastro de nadie. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, decidí contarle lo ocurrido a doña Rosa, una vecina anciana que había vivido en el pueblo toda su vida. Al oírme, su expresión cambió por completo. Me tomó de las manos y dijo: «Mijo, esa casa perteneció a un hombre llamado don Eusebio. Murió solo, abandonado, sin que nadie rezara por él. Dicen que su alma aún vaga esperando que alguien le ayude a encontrar la paz. Esa noche, aún incrédulo, encendí una vela y recé por el alma de don Eusebio. Pedí por su descanso, le ofrecí mis oraciones y le prometí que no lo olvidaría. A partir de ese momento, nunca más volví a escuchar el susurro en la noche. Desde entonces, cada vez que paso por un cementerio o una casa vieja, me detengo unos segundos para rezar, porque entendí que hay almas que siguen esperando a que alguien las ayude a encontrar el descanso que en vida les fue negado. Lo que voy a contarles ocurrió en un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde las casas son viejas, las calles estrechas y la niebla nunca parece disiparse por completo. Aún hoy, después de tantos años, sigo sin entender completamente lo que sucedió, pero lo que vi aquella noche nunca lo podrá olvidar. Todo comenzó cuando decidió hacer una visita a mi tía, que vivía en las afueras del pueblo. Su casa estaba alejada del bullicio y, en los días tranquilos, parecía un lugar perfecto para desconectar. Era una casona antigua, con paredes gruesas, puertas de madera crujiente y ventanas con cortinas pesadas que siempre parecían moverse solas con el viento. Mi tía, aunque mayor, siempre había sido una mujer llena de vida, a pesar de que su casa parecía tener algo extraño, como si guardara secretos que no quería contar. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, noté algo peculiar. Había velas encendidas en las ventanas, y no solo una o dos, sino muchas, como si la casa estuviera rodeada de fuego. Pero al acercarme, vi que algo no estaba bien. Aunque las velas ardían con una llama débil, algo parecía extraño. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las velas estaban apagadas, no por el viento, no por la corriente, sino como si una mano invisible hubiera extinguido la llama. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. No era normal. Algo no estaba bien. Mi tía me recibió con una sonrisa amable, como siempre. La casa, sin embargo, estaba más sombría de lo que recordaba. La luz de las velas apagadas hacía que el aire estuviera pesado, cargado de algo que no podía identificar. Decidí quedarme, no por miedo, sino porque algo me decía que debía hacerlo. Esa noche, mientras conversábamos, mi tía me contó algo que nunca antes me había mencionado. Dijo que había algo en la casa, algo que nunca podía entender completamente, pero que lo había vivido desde pequeña. En sus palabras, habló de una presencia que la había acompañado a lo largo de su vida, algo relacionado con las velas que nunca se apagaban por completo. Siempre que alguien intentaba encenderlas, se apagaban solas, como si la casa misma las estuviera rechazando. Lo que me contó me heló la sangre. La historia era antigua, pero la presencia parecía seguir viva. Decidí investigar un poco más. En una de las habitaciones del fondo, cerca de la chimenea, descubre un pequeño altar cubierto de polvo y con velas sin encender. Había una sensación extraña en ese rincón, como si algo estuviera observando,
esperando. Esa noche, mientras dormíamos, algo sucedió. Al principio fue un leve susurro. Pensé que podría ser el viento, pero luego los susurros se hicieron más claros hasta que escuché una voz, baja y temblorosa. No olvides las velas, no olvides rezar. Mi corazón se aceleró. Me levanté de la cama, pero mi tía parecía dormir profundamente, ajena a todo. Decidí bajar las escaleras para investigar, y lo que vi me dejó sin aliento. Las velas, las mismas que había visto apagadas horas antes, ahora estaban encendidas, pero de una manera extraña. La llama era débil, casi invisible, y la luz proyectaba sombras que no se movían como deberían. Lo más aterrador fue que la luz parecía moverse hacia mí, como si las velas estuvieran invitándome a acercarme más. Mi tía apareció de repente, como si hubiera sabido que algo iba a suceder. Me miró fijamente con una expresión seria, casi solemne. No debes acercarte más, me dijo con voz baja. Esta casa tiene un propósito que no entendemos. Las almas que se han quedado atrapadas aquí piden ser liberadas, pero nunca lo hacen de la manera que esperamos. Las velas se apagan cuando nadie las recuerda. Se apagan porque la casa no puede olvidar. En ese momento entendí que mi tía había estado viviendo con esa presencia durante años. Las velas representaban un vínculo, una conexión con algo más allá, algo que nunca descansaba. De repente, todas las velas de la casa se apagaron al mismo tiempo, y la oscuridad se adueñó de todo. No era una oscuridad común, sino una densa, como si estuviera impregnada de dolor, de tristeza. Las sombras parecían moverse por las paredes, y el aire se volvió pesado, como si el peso de todas las almas atrapadas en ese lugar se hubiera manifestado. Mi tía me tomó de la mano y me condujo rápidamente fuera de la casa. No dijo una palabra, pero su rostro reflejaba años de sufrimiento, de convivir con algo que no comprendía, pero que siempre estuvo presente. La última vez que vi la casa, las velas volvieron a encenderse por sí solas. La luz fue apagándose lentamente, hasta que no quedó nada más que la oscuridad. Salí de allí con el corazón acelerado y una sensación de desolación que no puedo explicar. A veces, cuando paso cerca de esa casa, veo una luz titilante entre las ventanas, como si las velas nunca se apagan por completo, esperando que alguien más entre, alguien más se acerque y recuerda lo que está oculto en las sombras. Las velas de la casa, al parecer, nunca dejan de arder, porque las almas que aún esperan por la luz no descansan. Si te ha gustado estos relatos, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos de terror. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote historias cada vez más espeluznantes. Déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido y si tienes alguna historia de miedo que quieras compartir, tal vez la escuches aquí en Crónicas de Horror. Nos escuchamos en el próximo episodio, si te atreves.